Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ashley, para los que no me conocen es un placer tenerte el día de hoy por aquí. La verdad es que hoy estoy muy emocionada porque les traigo el rosés. Ya ustedes saben que yo llevo tocando estos temas ya hace mucho tiempo en mis videos. Ya he hablado sobre el Gojonis, el Jainis y el Jais. Porque la verdad es que me di cuenta que a pesar de que sí se escucha por ahí, no hay tanta información en internet. Así que me di la tarea de investigar por ustedes y traerles esta guía definitiva sobre el rosés. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte y seguirme en mis redes sociales. Salgo en todas como ashley.rivas por si quieres seguirme por ahí. Ahora sí, habiendo dicho esto, continuemos. Un estilo de vida inspirado en Rose de Blackpink, que se basa en tener un estilo de vida tranquilo y minimalista pero divertido como su personalidad. Un estilo de vida que no busca la perfección, sino que te sientas bien contigo misma. Es un estilo de vida positivo que tiene muchísimos beneficios, ya que busca tener una vida saludable, comer sano, hacer ejercicio, tener buenos hábitos. Por eso mismo, como primer punto, vamos a hablar sobre los hábitos de autocuidado que hay que tener. Vamos a empezar hablando sobre el cuidado de la piel. Te compartiré algunos pasos de su rutina que puedes incluir adaptándolos en tu día a día. Ross nos compartió que su primer paso es la doble limpieza. Y esto es algo importante de hacer tanto en la mañana como en la noche. Puedes utilizar un limpiador suave a base de aceite para eliminar el maquillaje y los restos del bloqueador solar, seguido de una espuma limpiadora, la cual es efectiva para aquellas personas que tienen la piel grasa y propensa al acné. Después de limpiar su piel, aplica tónicos que le ayudan a equilibrar el pH y a cerrar los poros. También incorpora serum para tratar necesidades específicas como hidratación, luminosidad. En especial le gustan los que contienen vitaminas C. Y para mantener la piel hidratada y nutrida, ella incorpora una emulsión que es más ligera que una crema hidratante, seguida de un suero hidratante. Estos productos ayudan a mantener la elasticidad y el brillo natural de la piel. Por cierto, si has visto que te he estado dejando productos por aquí, esos son los que se ha visto o ha dicho que suele utilizar en su rutina de skincare. Esto para que tengas una idea de cuáles son los productos que ella utiliza. Por supuesto, tú puedes utilizar los que tengas a la mano. El protector solar también es muy importante cuando se trata de prevenir manchas y el envejecimiento prematuro. Y debes buscar uno que tenga SPF de 30 por lo menos para el día a día, independientemente del clima. Así sea que esté lloviendo o esté nublado, es importante. Y uno de SPF de 60 si vas a salir fuera. Por último, tenemos las mascarillas faciales, especialmente la de tipo sheet mask o hidratantes, ya que estos son ideales para mantener la piel fresca y luminosa, especialmente después de presentaciones, y de hecho esos videos viejos se ve que las utilizaba por la noche. Además, el cuidado no solamente termina en el rostro, también hay que dedicarle tiempo al cuerpo, y eso es algo que uno no siempre tiene presente. Así que después de la ducha es importante que apliques lociones o cremas hidratantes, en especial las que tienen aromas frescos o frutales, ya que esos son los olores que le gustan a Ross. Puedes probar con lociones con aromas a durazno, melocotón, flor de cereza o vainilla suave, algo que huela rico pero no sea abrumador. Además, exfoliar la piel 1 o 2 veces por semana ayuda a mantenerla lisa y libre de células muertas. Puedes utilizar un exfoliante suave o una esponja tipo guante en la ducha. Y algo que la mayoría hace, y ella no es la excepción, aunque su rostro es naturalmente delgado, también es algo que puedes lograr con herramientas como la guasha o el rodillo, ya que masajear tu rostro cada día, ya sea con los dedos o con alguna herramienta, ayuda a mejorar la circulación y a reducir la hinchazón y a definir tus facciones de forma natural. Solamente asegúrate de utilizar un aceite o suero para evitar fricción. Y acuérdate de hacer movimientos ascendentes en la mandíbula, mejilla y frente. Esto si quieres tener una mandíbula tan marcada como la de ella. Para empezar, el baile es su principal forma de hacer ejercicio, ya que también es una idol y que además de ser su profesión, es una forma de quemar calorías y mantener el cuerpo tonificado. Puedes simplemente poner tu canción favorita y dejarte llevar, o buscar en internet sus coreografías, o hacer zumba con músicas del K-pop. La verdad es que esto es algo muy divertido, yo lo he hecho en el pasado, y si eres de las que te da pereza como ejercitarte, yo creo que esta podría ser una gran forma de que te mantengas activa y hagas ejercicio. Otra opción que va muy bien con la estética del roseños es el pilate. Es una práctica que fortalece el cuerpo desde adentro, trabajando el abdomen, la postura y la flexibilidad. Esto sin que sientas agotamiento. Es perfecto si buscas tonificar y sentirte más liviana sin necesidad de ejercicios intensos. Pero lo importante es que elijas una forma de moverte y que te haga bien, sin presión y comparación. El ejercicio también puede ser un momento de autocuidado y conexión contigo misma, no solamente una meta física.
Honestamente, Rosé tiene una relación bastante equilibrada con la comida y eso es algo que puedes adaptar fácilmente en tu vida sin sentirte restringida, ya que ella prefiere una alimentación ligera pero nutritiva, basada en alimentos frescos y naturales. Por ejemplo, suele consumir jugos verdes que son una excelente forma de darle a tu cuerpo un impulso de vitaminas desde temprano. Puedes hacerlos con espinacas, pepinos, manzanas verdes o combinarlos como más te guste. También incluye muchas frutas frescas como la pera, uvas, manzana y los té, especialmente en sus descansos o en la noche, ya que los té ayudan a relajar el cuerpo y ayudan a la digestión y al aspecto saludable de la piel. En especial el té verde, ese es muy bueno. Y por lo que he visto, ella la verdad es que no es de seguir dietas estrictas, más bien opta por la moderación. En sus videos se ha visto que come muchas cosas, aunque también suele comer cosas sencillas como el arroz, pollo, sopa principalmente, y las verduras también. Esto sin complicarse demasiado, la clave está en comer lo que te nutre en porciones adecuadas. ¿Quieres empezar el Roséins? Tienes que empezar por su forma de vestir. No tienes que complicarte ni gastar mucho, la verdad. Ya que en su vida cotidiana ella prefiere un estilo bastante sencillo, diría yo. Suele optar por prendas básicas como camisetas, jeans, blazer o suéteres oversize, lo cual refleja su gusto por la comodidad. Y cuando se trata de eventos formales, ella suele inclinarse por un estilo elegante pero moderno, con siluetas estructuradas y cortes limpios. La verdad es que tiene un gusto marcado por el color negro y eso se ve muchísimo, y lo utiliza con frecuencia en vestidos largos, trajes de 2 piezas o vestidos cortos, y también sabe utilizar mucho los colores suaves como el rosa, el beige o el blanco, y las prendas más delicadas como blusitas o vestidos con un aire romántico. Mientras que el maquillaje suele mantenerse bastante natural, diría yo. En la mejilla suele llevar como rubores en tonos rosados o duraznos, mientras que en los ojos suele llevar como tonos, suele optar con sombras suaves como en tono tierra, beige o rosa claro. A veces también con un toque de brillo para iluminar la mirada. Ustedes saben que a las mujeres nos gusta el brillo y su delineado es muy fino y discreto, apenas para definir los ojos, mientras que en los labios están las tintas o gloss en tonos rosados, beige o coral. Para completar ese estilo tan bonito y relajado, los peinados juegan un papel importante, ya que si no sé si has visto que ella tiene esa forma de llevar el cabello que parece sencilla, despreocupada, pero siempre transmite como algo. Además tenemos esas ondas suaves que son su sello, que caen de forma natural y le dan ese aire romántico que tanto la caracteriza, y ahora más con esa forma de llevar el cabello en rizo súper bonito. También la puedes ver con coletas bajas o con un pequeño lazo, que la verdad es que aportan mucha elegancia sin mucho esfuerzo, y cuando quiere un toque como más dulce, recurre a trenzas flojas o semi recogidos que enmarcan el rostro de manera delicada. La verdad es que no necesitas peinarte de forma perfecta, solamente cuidar tu cabello y añadir uno que otro detallito que te haga sentir especial. Lo que realmente define este estilo es la actitud. Ella tiene esa dulzura que la caracteriza, que se nota apenas la ves, pero también una seguridad tranquila que la hace brillar sin decir mucho. No se trata de agradarle a todo el mundo, sino de ser amable desde el corazón sin poner tus propios límites. Ella transmite mucha calma, es una persona que no se enreda en dramas innecesarios, piensa antes de hablar, y si quieres aplicar esto a tu vida, empieza por escucharte más, hablar con suavidad pero al mismo tiempo con firmeza, y priorizar tu paz por encima de todo. Honestamente, este es un estilo que vale la pena, porque adoptarlo te ayuda a vivir con más calma en medio del caos del día a día, no solamente de cómo te ves, sino de cómo te sientes contigo misma, mejorando tu autoestima desde el cuidado que te estás dando. Lo mejor es que te aleja de un estilo de vida tóxico y agotador que muchas veces nos hace sentir menos. Antes de terminar, quiero decirte algo que creo que es súper importante. El Roséins no se trata de ser perfecta ni de intentar parecerte exactamente a Ros. No es solamente una imagen bonita o un montón de cosas por fuera, ni mucho menos esforzarte a vivir una vida que no es la tuya o que se siente imposible. El verdadero Roséins es tomar lo que te gusta, lo que te funciona, y adaptarlo a tu día a día, a tu estilo y a tu personalidad. O sea, es básicamente ser tú, es hacer tu versión sin presiones ni comparaciones. Y bueno, amigas, eso sería todo por el video de hoy. La verdad es que estaba emocionada de traerles este video del Roséins. Es a un término que la verdad había visto, pero no hay tanta información en internet de él. Tuve que investigar mucho. Siento que con estos videos, la verdad, hay muchas cosas buenas que uno puede adaptar a nuestra vida diaria. Yo sé que hay gente que dice que el gojonis, estos términos son tóxicos. Yo siento que
La verdad pienso que no es tan así. Hay gente que lo podría llevar al extremo. Creo que ahí está lo tóxico, o tal vez no. Pero honestamente hay tantas cosas buenas que uno puede adaptar. O sea, por lo menos a mí, yo siento que mi vida ha sido más productiva. Tengo mejores hábitos implementados en mi vida. Me hacen muy feliz, honestamente, aprender de ellos. Y otra cosita es, si estuve pronunciando mal el término, discúlpenme, yo posiblemente no los estoy dominando. La verdad es que me llamaron la atención en el video de Gojo que lo estaba pronunciando mal. Capaz todavía no lo pronuncio bien. Espero mejorar en la pronunciación más adelante. Pero bueno, eso sería todo lo que les quería decir. Saben que tengo redes sociales, pueden seguirme por ahí. Salgo como Ashley.Rivas en todas ellas. Estoy intentando ser más activa en TikTok. Yo sé que eso lo he dicho en tantos videos, pero es que me agarraba una desmotivación cada vez que subía un video. Pero bueno, creo que tendré que aprender a vivir con el algoritmo de TikTok. Así que bueno, eso es todo lo que les quería decir. Hasta el próximo video. Chau, chau. Las quiero.